Escuche esto, hay conmoción en Perú donde dos hermanos mataron a su propia madre en medio de un ritual satánico, así como la escucha. Pocas palabras infunden tanto miedo como satanismo. Para muchos, este término evoca torturas, asesinatos y derramamiento de sangre inocente, siempre ligados a la imagen de personas sádicas y enfermas. Eso sí, que nadie hable de la tauromaquia porque en ese caso se vuelve cultura. El satanismo, o la adoración a Satanás, en lugar del Dios piadoso que según la Biblia causó millones de muertes, es básicamente la misma historia desde una perspectiva diferente. Los rituales satánicos son extremadamente raros, y sería hipócrita hablar de ellos sin mencionar a las víctimas de los exorcismos, que aunque también son poco frecuentes, han cobrado vidas inocentes. Estos casos, aunque reales, no deberían usarse para hacer generalizaciones, o, peor aún, como la prueba de la existencia del diablo. Lo que realmente existe son personas con trastornos mentales, personas malas, personas con salud mental deficiente y con un sentido crítico erosionado. Todo esto ocurre bajo el manto del pensamiento mágico y místico como una manera de sobrellevar mejor la vida y sus problemas. En México, el narcotráfico es un problema que lleva años fuera de control, y los asesinatos que esos grupos cometen no son el resultado del satanismo o de la adoración a la Santa Muerte. El problema es mucho más profundo, pero resulta fácil utilizar al diablo como chivo expiatorio, en lugar de reconocer que hemos fallado como sociedad. Rezamos por la paz, y la paz sigue siendo inalcanzable porque rezar nunca ha cambiado nada. El satanismo teísta o la creencia en un diablo al que adorar sí existe, pero no hay datos concretos que indiquen que sea un problema generalizado. En su mayoría se trata de casos aislados, relacionados más con trastornos mentales que con una cultura satanista propiamente dicha. La mayoría de lo que se escucha al respecto son leyendas urbanas, como aquella de que en Halloween se sacrifican gatos negros o que es peligroso dejar a los niños solos en esas fechas. No hay datos reales, comprobables, que justifiquen esos temores, pero, por si acaso, seguimos repitiendo la misma canción año con año. Por otro lado, vemos múltiples casos donde la desinformación lleva a personas con problemas mentales a justificar sus crímenes, diciendo que fue el diablo quien se los pidió, como en el famoso caso del fraude mediático de los Warren titulado "El diablo me obligó a hacerlo". Culpar al diablo es más sencillo que aceptar que la maldad es una característica natural en nuestra especie. El miedo al diablo, a las posesiones demoníacas y a los rituales satánicos experimentó un crecimiento exponencial durante el pánico satánico. Este fenómeno social surgió en Estados Unidos durante la década de 1980. El pánico satánico se originó en un ambiente de creciente preocupación por la seguridad infantil y el temor hacia los cultos secretos. La publicación del libro Michelle Remembers en 1980, que relataba supuestos abusos rituales, alimentó esta ansiedad. Utilizaba técnicas de recuperación de recuerdos que luego fueron desacreditadas. Casos anteriores, como el asesinato de Sharon Tate en 1969 por los seguidores de Charles Manson y la masacre de Johnstown en 1978, contribuyeron a un clima de miedo hacia sectas y cultos, llevando a una vigilancia extrema sobre actividades consideradas sospechosas. Durante los años 80 se registraron más de 12,000 acusaciones relacionadas con abusos rituales en Estados Unidos. Uno de los casos más notorios fue el juicio a la guardería McMartin en California, donde se acusó a los cuidadores de realizar rituales satánicos con los niños. Este caso se convirtió en uno de los juicios más largos y costosos de la historia estadounidense, terminando con la absolución de todos los acusados, porque todo fue culpa de las mismas técnicas de recuperación de recuerdos fraudulentas. Aunque hoy podemos ver que el miedo superó a la razón, la historia colectiva hacia cualquier cosa relacionada con el diablo, las sectas y los rituales de este tipo se mantuvo y se ha mantenido hasta nuestros días. Para equilibrar, existe el satanismo ateísta, practicado por aquellos que ven al diablo no como un ser real, sino como un símbolo de rebeldía, egoísmo y pensamiento crítico frente a la imposición de la iglesia. Dentro del satanismo tampoco podemos hablar de una única iglesia, única creencia o única postura. Por ejemplo, uno de sus exponentes más conocidos fue Anton LaVey, famoso por realizar un bautismo satánico a una de sus hijas para probar que su religión no era lo que se decía, y además por crear los 11 mandamientos satánicos, que intentan compensar, mejorar
las deficiencias de los mandamientos cristianos. Pero LaVey, más que un revolucionario, era un hedonista y provocador, que disfrutaba viendo al mundo arder a su alrededor mientras fantaseaba con el misticismo y el ocultismo. Y aunque interesante, su propuesta dista mucho de ser un pensamiento revolucionario o profundo. Su histrionismo me da urticaria, y el que haya ganado adeptos por coquetear con temas mágicos y esotéricos me la agrava. El Templo Satánico, por otra parte, es una organización conocida por su activismo social y político, utilizando a Satanás como símbolo de resistencia contra la autoridad y la opresión religiosa. Entre sus actividades destaca el After School Satan Club, un programa que ofrece una alternativa secular a los clubes religiosos en las escuelas públicas, centrado en el pensamiento crítico y la empatía. También realizan ceremonias simbólicas como el desbautismo, que representa la liberación de ataduras religiosas mediante rituales provocadores. Además, el templo se involucra en activismo político, presentando demandas en favor de la separación entre Iglesia y Estado y los derechos de minorías, además de oponerse a políticas discriminatorias. Sus eventos públicos y convenciones reúnen a la comunidad satánica y atraen a interesados mediante paneles de discusión, rituales y actividades sociales. La organización también publica literatura, como el libro infantil God Night Baphomet, y vende productos relacionados con la estética satánica, promoviendo un mensaje inclusivo, con campañas en contra del castigo corporal y en apoyo a los derechos reproductivos de las mujeres. El templo utiliza su simbología, como el Baphomet, para representar la dualidad y su oposición a normas sociales restrictivas. La creencia en una deidad, sea cual sea, es un camino que lleva tanto a personas buenas como malas a realizar acciones malas. Nada anula más el sentido de culpa que pensar que esas acciones están justificadas por un bien superior y que además está respaldado, aprobado y bendecido por una entidad sabia y poderosa. Es esencial fomentar el pensamiento crítico, libre de supersticiones y de ideas místicas. Además, necesitamos una mejor cultura de salud mental que nos permita enfrentar la complejidad de la vida sin recurrir a enemigos o amigos imaginarios.